Ya he realizado un estudio de la primera y segunda ley de la termodinámica y también aplicación de los balances de energías para sistemas con cambios en energía sensible y latente. Estamos listos para estudiar las funciones termodinámicas de reacción, lo que involucra reacciones químicas, cómo abordar desde el punto de vista termodinámico estas reacciones. Para esto vamos a centrarnos en los fundamentos y vamos a definir algunos estados de referencia que serán la base para poder realizar el estudio de las reacciones químicas. Primero vamos a definir lo que es la termoquímica, que es una de las principales aplicaciones de la termodinámica química. Lo que hemos aprendido hasta el momento con nuestras leyes de la termodinámica aplicada a la parte de reacciones químicas y podríamos definir eso como termoquímica. También la termoquímica estudia la energía transferida como calor durante un proceso en una reacción química. Ya habíamos estudiado un poco lo que era la calorimetría cuando hablamos de la primera ley de la termodinámica, pero ahora la calorimetría es una técnica que puede utilizarse en varios escenarios. Ahora hablaremos específicamente de esa técnica aplicada solo a reacciones químicas que tengamos. Recordamos siempre el fundamento básico que tenemos, que es nuestro sistema, siempre definiendo qué tipo de fronteras tendrá nuestro sistema en cualquiera uno de los casos, y los alrededores. Obviamente el sistema más los alrededores conforman el universo. Vamos a definir diferentes procesos o diferentes, esto no solo se aplica a procesos, sino que también a reacciones químicas, o podemos verlo desde el punto de vista que una reacción química es un tipo de proceso que involucra un cambio en la conformación electrónica de los átomos. El proceso puede ser, ya sabemos, exotérmico o endotérmico, o la reacción química. Lo hemos dejado muy claro cuando hemos visto procesos de transición o cambios de fase, donde vemos cuando ocurre una transición exotérmica o endotérmica. Una exotérmica es el proceso o la reacción en que la energía es transferida en forma de calor desde los sistemas hacia los alrededores, de tal manera que el sistema libera energía como calor hacia afuera. En el caso del proceso o de la reacción endotérmica, es en el que la energía es transferida siempre en forma de calor, pero en este caso de los alrededores hacia el sistema. Necesitamos alimentar energía al sistema para poder, por ejemplo, en el caso de una reacción química, poder realizar esa reacción. Esto nosotros ya lo conocemos muy bien, pero siempre son los fundamentos para poder comenzar con nuestro estudio. Vamos a comenzar definiendo un estado de referencia, y ese estado de referencia le vamos a llamar de un estado normal, y siempre estamos hablando de sustancias puras. Ese estado normal antiguamente se le conocía como estado estándar, pero ya actualmente se definió como estado normal y representa el estado para diferentes estados de agregación de los que nosotros conocemos. Comenzaremos con los sólidos y los líquidos, y en este caso hablamos de sólidos y líquidos puros, y está definido como el estado con presión de un bar y temperatura T, lo que involucra que esa temperatura puede ser cualquier temperatura de interés. Generalmente esa temperatura de interés existen muchos análisis o muchos valores que se encuentran tabulados a 25 Celsius o 298.15 Kelvin, pero eso no significa que yo no pueda tener a 300 Kelvin un estado normal. Lo que delimita el estado normal, uno de los parámetros en el caso de sólidos y líquidos, el único parámetro es la presión, de tal manera que tiene que encontrarse a la presión de un bar. Algunos ejemplos, lo que sería un ejemplo de un estado normal, es definir el volumen molar normal. Ahora todas las propiedades
ahora todas las propiedades termodinámicas llevarán la palabra normal si hacen referencia a la temperatura, a la presión de un bar. En este caso, el volumen molar normal del etanol a 298 Kelvin es el etanol puro a 298 y un bar. Y el símbolo que ahora vamos a ver es simplemente agregando un 0, un supraíndice en cada una de las propiedades termodinámicas que nosotros analizamos. Aquí estamos denotando la temperatura en la cual se mide ese volumen molar normal. Lo que podemos concluir es que para cada una de las temperaturas nosotros podemos encontrar un estado normal, de tal manera que puedo tener el volumen molar normal del etanol a 300 Kelvin, a 350, en fin, a todas las temperaturas que yo analice, siempre y cuando se encuentren a un bar. Obviamente esto está claro aquí que es el estado normal o estado de referencia para sustancias puras, porque cuando tenemos algunas mezclas, esos estados cambian. El que está faltando es el del gas, el de gases o gas puro, y el estado siempre con presión de un bar se mantiene esa variable, y la temperatura puede ser cualquiera, una temperatura T. La nueva restricción que se adiciona aquí es que el gas tiene que modelarse o comportarse como un gas ideal. Entonces el estado normal de un gas puro es ese mismo gas puro con la presión de un bar, cualquier temperatura, y que se comporte o que se modele como un gas ideal. Esto es importante porque simplifica mucho algunas deducciones y análisis posteriores que se hacen para poder definir las otras funciones termodinámicas de las reacciones químicas. Un ejemplo es el volumen molar del nitrógeno a 298. El estado normal de esa sustancia sería el nitrógeno puro, con el gas ideal, que se modele como gas ideal a 298 en un bar, y mantiene el mismo símbolo que lo habíamos visto en el estado de agregación. Si esto en lugar de ser volumen fuese energía interna, pues sería energía interna, todo igual, solo que en lugar de la función de volumen sería energía interna, entalpía, cualquier función de termodinámica que nosotros ya conocemos. Una vez que hemos definido ese estado normal que está dado dependiendo del estado de agregación de la materia, vamos a comenzar a medir algunos cambios en las funciones de estado en el estado normal. Y la primera que viene es un cambio en la entalpía. Vamos a abordarlo desde el punto de vista físico. Nosotros ya nos hemos familiarizado con esos cambios de entalpía normal, solo que hasta el momento no hemos enfatizado de que se llaman de esa manera, que son cambios normales. Para el cambio de entalpía normal es el que acompaña a un cambio físico. También es llamado de una entalpía normal de transición, porque muchas veces esta transición puede tener diferentes transiciones, ¿no? Puede ser lo que hemos visto, vaporización, sublimación, y en este caso pues tiene que ser medido para que sea el estado normal a la presión de un bar. Aquí hay algunas especies de entalpía de transición que podemos tener, algunas, no todas son físicas, pero una buena parte sí. Por ejemplo, una de transición simplemente significa que se transfiere de una fase alfa a una fase beta. Tenemos la fusión, que va de sólido a líquido. Aquí aparecen los símbolos que nosotros vamos a representar en cada una de ellas. Vaporización, sublimación, tenemos el de mezcla, el de una formación de una solución, hidratación, aromatización, y así sucesivamente. Aquí podemos encontrar algunas que ya involucran cambios químicos, reacción de combustión, está la deformación, pero en este caso, centrándonos en los cambios físicos, tenemos las de transición física. Aquí ya en las entalpías de fusión tenemos algunos ejemplos de entalpías de fusión y vaporización a la temperatura de transición. Normalmente
como lo mencioné, el estado normal hace referencia a la presión de un bar. De alguna manera antes, la mayoría de las tablas que encontramos tabuladas, se tomaba el estado estándar, que era el que nosotros utilizamos habitualmente, como una atmósfera, porque esa es la presión atmosférica al nivel del mar y era lo que se trabajaba. Cuando se mudó o se hizo el intento de migrar a un sistema internacional estandarizado, como lo tenemos actualmente, se decidió utilizar que el estado normal, el nuevo estado estándar, que ahora se llama normal, fuese un bar por su equivalente a la unidad de pascales, que es la unidad formal para la presión en el sistema internacional. Hay una pequeña diferencia entre atmósferas y bares, que realmente no es mucha. Prácticamente casi una atmósfera es aproximadamente un bar. Entonces las entalpías de transición para todas esas sustancias que ya se encuentran tabuladas, de vaporización, de sublimación, siguen vigentes y se toman como las entalpías normales, aunque no esté a ciencia cierta a la presión de un bar, sino que sean de referencia a la presión de una atmósfera. Sin embargo, aclarado el asunto, nosotros vamos a tomar esas, aunque sepamos que el estado normal es con respecto a la presión de un bar, vamos a tomar esas entalpías como normales también. Podemos ver aquí algunas sustancias que tenemos, gases y líquidos, donde tenemos función de fusión y de vaporización. Con sus respectivas entalpías, vemos que las entalpías cuando va a un estado de agregación más energético son positivas, como lo vemos aquí, pero también si fuese en el sentido contrario, pues sería el mismo valor numérico, solo con signo opuesto. Analizando esos cambios de entalpía normal, pero ahora para cambios químicos, vamos a hacer uso de lo que llamaremos de una ecuación termoquímica, haciendo también relación con lo que es la termoquímica. Y esa es una combinación de una ecuación química que ya nosotros conocemos y con su correspondiente entalpía normal de reacción. De tal manera que esto que tenemos aquí, esta combustión, será una ecuación termoquímica donde tenemos nuestra reacción o ecuación química y nuestra entalpía de reacción. Desde aquí podemos identificar que esta es una reacción exotérmica, ya que su entalpía de reacción es negativa y que se está realizando a 298. También vemos que es una entalpía molar, aquí adicionarle la M para identificar que es una entalpía molar. De tal manera que podemos generalizar y si nosotros tenemos una ecuación química donde tenemos nuestros reactivos y nuestros productos, podemos decir que una entalpía de reacción no es más que el aporte que tendrán esos productos de sus entalpías molares menos el aporte o la sumatoria de los reactivos, sus respectivas entalpías molares. Como podemos observar, cada una de las entalpías molares están multiplicando por su factor estequiométrico. Eso es fundamental para poder realizar la reacción. En este caso, esta reacción dependerá de cuál de estos del compuesto de interés que yo esté utilizando para la reacción, porque si mi compuesto de interés fuese el compuesto A, esta entalpía de reacción corresponde para el valor numérico, corresponderá para 2 moles de A, o 1 mol de B, 3 moles de C o 1 mol de D. Si en realidad yo quiero no para 2 moles de A, sino que para 1, pues tengo que dividir el resultado de esta ecuación química entre 2 para poder conseguir ese valor. Esta vamos a llamarla entalpía molar normal de la especie y a la temperatura de interés. La especie ahí puede ser cualquiera. Si generalizamos esta ecuación química
y decimos que la entalpía de reacción normal será igual a la sumatoria del factor estequiométrico de cada uno de los componentes multiplicado por su entalpía molar en el estado normal o entalpía molar normal de ese componente. Podemos hacer también referencia a la temperatura en la cual esa reacción se está realizando. Y la resta de sus reactivos, también su factor estequiométrico por su entalpía molar en el estado normal. El problema que tenemos al determinar esta entalpía de reacción en el estado normal es que necesitamos valores de entalpías molares absolutos, no tenemos ahí diferencias de entalpías molares, necesitamos determinar un estado de referencia para poder saber, porque nosotros lo que hemos medido actualmente son variaciones de entalpías molares y no en sí entalpías. Tendríamos que identificar una manera de conseguir esas entalpías molares. Cuando hablamos de termoquímica es inevitable hablar de lo que es la ley de Hess. Esta ley, que ya se estudia a profundidad en sus cursos anteriores de química, podemos considerar que es una aplicación de la primera ley de la termodinámica, donde hace uso del hecho de ser una función de estado, de tal manera que yo puedo hacer los arreglos necesarios para ir de un cierto número de reacciones a una reacción de interés, y es lo que la ley de Hess enuncia, donde habla que la entalpía normal de una reacción global es la suma de las entalpías normales de las reacciones individuales, en la que la reacción global puede ser dividida, de tal manera que yo puedo tener una serie de reacciones que pueda combinar según sea mi interés, para poder generar una nueva reacción en la cual esté interesada en medir cualquier propiedad termodinámica. Claro está que estas reacciones o estas pequeñas reacciones que darán lugar a una reacción global tiene que contener los átomos o las moléculas, en este caso, que yo esté generando en mi reacción de interés. Aquí tengo un ejemplo. Este es un tipo de aplicación que todos nosotros estamos familiarizados, que es prácticamente la sublimación de agua líquida aplicando la ley de Hess para un cambio físico. Ven que aquí tengo mi reacción en este caso es apenas un cambio físico, lo que es la fusión, la vaporización, pero si nosotros aplicamos esa ley de Hess a nuestra conveniencia, podemos saber cuánto corresponde a la entalpía de fusión. Tanto fusión como vaporización son positivas porque van de un estado menos a uno mayor de energía. Yo quiero encontrar la sublimación, que es de agua sólida hasta agua con vapor, y organizo mi ecuación de tal manera que pueda cancelar haciendo una serie de ecuaciones como que fuesen ecuaciones matemáticas, y cancelar el agua líquida que aparece en un lado como producto y en el otro como reactivo. Por convención sabemos que los productos siempre son positivos y que los reactivos se colocan como negativos. Al sumar esos dos compuestos, pues se cancelan porque tienen signo opuesto y es el mismo compuesto en el mismo estado de agregación. Y podemos concluir que en este caso la sublimación del agua será 46, que corresponde exactamente a la suma que tenemos en este caso. Esa es un cálculo que nosotros hacemos con mucha frecuencia y de manera indirecta estamos aplicando la ley de Hess a ese proceso. Aquí lo tenemos de manera gráfica, donde mostramos claramente la entalpía, va de sólido a líquido, va aumentando, y si yo quiero la fusión, simplemente tendría que restar de la sublimación la vaporización. O si quiero la sublimación, sumar vaporización más fusión, o también si quiero vaporización, pues de la sublimación restar la fusión. Como al final solo me interesa el estado inicial y el estado final, pues yo puedo organizar en este
intermedio, cualquier relación que yo pueda medir. También para recordar que esos cambios de entalpía, si yo voy de A a B, probablemente sea positivo, pero también si voy de B a A, será el mismo valor numérico, pero de signo opuesto. Esa ley de Hess también se aplica a cambios químicos y ahí tenemos que organizar todas nuestras reacciones químicas de tal manera que pueda conseguir un resultado adecuado. ¿Qué es lo que yo siempre conozco? Por lo general conozco la reacción a la que yo quiero llegar. En ese caso, la reacción a la que yo quiero llegar es la combustión de este compuesto orgánico para producir dióxido de carbono y agua líquida. Y ese proceso se realiza a través de toda esta serie de pasos. Yo puedo, por ejemplo, ya he colocado estas reacciones de manera que pueda obtener el compuesto deseado. Nuevamente ven que estos compuestos que aparecen como productos y reactivos pueden cancelarse. El oxígeno siempre aparece, el agua y el dióxido de carbono. Tenemos aquí el hidrógeno en la última reacción para la formación de agua líquida, que aparece como producto y luego aparece aquí como reactivo. Y aquí simplemente tengo 5 medios que puedo escribirlo perfectamente como 10 medios y restarle un medio porque aquí aparece como producto y acá como reactivo y aquí como producto, dando aquí 9 medios. Después las demás reacciones mantienen sus factores estequiométricos, pues no aparecen en otro lado. Bueno, el agua líquida sí tiene una resta de 4, aquí el factor estequiométrico, menos 1 a 3. De esa manera yo he organizado estas ecuaciones para producir mi reacción deseada. Por ejemplo, yo puedo tener esta formación de agua en el sentido contrario, que sea de hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso, dando agua líquida. Aparecer de este lado, esta entalpía de reacción aparecerá con signo negativo. Pero como la que yo necesito es de esta manera para que pueda obtener esta reacción, entonces la coloco con signo positivo. Después sumo y resto los valores que necesito. Muchas veces también tengo que multiplicar toda la ecuación termoquímica por un factor, por un valor numérico. Puede ser por 2 o por X valor. Siempre solo quiero recordarles que tanto la ecuación química como la entalpía de reacción irán multiplicada por ese factor que nosotros escojamos. O sea, toda la reacción termoquímica cambiará. Y de esa manera hemos aplicado tanto ley de Hess para cambios físicos como para cambios químicos. Y realmente lo que se necesita para poder aplicar esta ley es práctica y para reorganizar las ecuaciones químicas según sea lo más conveniente. Como ya habíamos hablado de las entalpías normales, pero esas entalpías y generando la entalpía normal de reacción, llegamos a la conclusión que necesitamos una manera de medir esas entalpías molares normales, porque no tenemos hasta el momento la manera de medirlas. Y uno de los caminos que se utiliza es medirlas a partir de las entalpías normales de formación. A partir de esas entalpías normales de formación podremos determinar las entalpías normales de reacción sin el problema o quitando el problema de medir las entalpías molares normales de cada uno de los productos y reactivos. ¿Cómo vamos a realizar o cómo vamos a primero identificar esas entalpías normales de formación? Una entalpía normal de formación de una sustancia, y ven que ahora aparece automáticamente, ya aparece el valor de delta, que es el que nosotros siempre estamos familiarizados para termodinámica clásica. Entonces, si queremos medir la entalpía de una sustancia, esa es la entalpía normal de reacción para la formación, de ahí su nombre, que se llaman entalpías de formación. Entonces, será la entalpía normal de la reacción para la formación de los compuestos desde su estado de referencia. Entonces, tenemos que ahora saber
a qué hace alusión cuando habla del estado de referencia. Sabemos que serán las entalpías que se generan en la reacción para la formación de un compuesto desde su estado de referencia. El estado de referencia de un elemento es el estado más estable en la temperatura dada y la presión de un bar. Entonces ese estado de referencia va de la mano con el estado normal porque fija la misma presión, que es la presión de un bar. Sin embargo, este estado de referencia habla sobre el estado de un elemento, el estado más estable de ese elemento en las condiciones de temperatura que estemos dando y la presión de un bar. Sabemos que la temperatura puede ser cualquiera que nosotros estemos analizando. Para recapitular, entonces la entalpía normal de formación es una entalpía que se genera a partir de la reacción de la formación de un componente en su estado de referencia, y su estado de referencia será el estado de un bar, en el estado de un bar a la temperatura que estemos trabajando, y del elemento en su estado más estable. Entonces vemos que las entalpías de formación vienen prácticamente de los elementos o de moléculas lo más simple posible para formar un determinado compuesto. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, a 298, vamos a citar algunos estados de referencia. A 298, el estado de referencia del nitrógeno, que es uno de los gases que conforman la mezcla de aire. Ese nitrógeno 298 nosotros sabemos que por experiencia sabemos que se encuentra como gas. Entonces el estado I es el estado más estable porque es el que se encuentra con mayor abundancia. Si no fuese estable, él cambiaría o estuviese reaccionando o estuviese cambiando a otro compuesto. Entonces el estado más estable, entonces a 298 del nitrógeno, es que esté como gas, no a 298 y un bar. Nunca no es estable que se encuentre nitrógeno líquido o que se encuentre nitrógeno sólido. En ese caso es el nitrógeno gaseoso, y su estructura, la más estable, es la estructura del nitrógeno molecular. Para el caso del mercurio, que en este sería un ejemplo de un líquido, el mercurio a 298 y un bar no se encuentra sólido ni se encuentra como gas, se encuentra como líquido. Entonces ese será su estado más estable. Si hablamos del carbono en estado sólido, porque a 298 y un bar se encuentra como sólido, su estado más estable es el grafito. Sabemos que el carbono a diferentes condiciones de presión y temperatura puede tener otras formas de otras estructuras sólidas, pero a esa temperatura y a esa presión es el grafito. Si yo tuviese otra temperatura, y recuerden que siempre tenemos que mantener la presión de un bar para que sea el estado de referencia, pero otra temperatura, podría probablemente hablar de que el estado más estable del mercurio no fuese líquido, sino que fuese sólido. Tendríamos que evaluar si es posible, a través de un diagrama de fase de sustancia pura, tener a un bar mercurio sólido a cualquiera que sea la temperatura de interés, analizándolo en un diagrama de presión-temperatura. Obviamente, aunque esto se tome como un estándar para todas las sustancias, siempre tenemos algunas excepciones, y esas excepciones van más de la mano a la posibilidad de poder determinar experimentalmente estos compuestos, como es en el caso del fósforo. El estado más estable o el estado estándar del fósforo es el fósforo blanco, aunque el fósforo blanco no sea el estado más estable, pero sí es el fósforo que podemos determinar o medir de manera más simple, que quizás el que sea más estable. Entonces, de la mano de estas generalizaciones hay algunas excepciones que se tienen, pero por lo general se cumple para la mayoría de los compuestos. La ventaja de generar estados normales de formación es que el número de reacciones que podemos generar ahí, tenemos un número limitado de compuestos.
comparado con el número de reacciones que podemos desarrollar. Entonces sale más simple limitar al número de compuestos, de formar moléculas a partir de elementos más simples, que quizás analizar a través de ley de Hess, porque vieron que ley de Hess también es una manera de determinar entalpías de reacción, pero tengo que tener una combinación de ecuaciones que sean las convenientes con los elementos que yo estoy necesitando para poderlo realizar. Entonces las entalpías normales de formación dan un aporte importante para determinar entalpías de reacción. Ahora, estas entalpías normales de formación tienen algunos estados de referencia que son elegidos de manera arbitraria, porque o convenciones que se han elegido para poder utilizarlas. Primero que vamos a conversar es que la entalpía normal de formación de un elemento en su estado de referencia sería 0 a cualquier temperatura. Porque si nosotros hablamos de la formación del nitrógeno molecular gaseoso, vemos que nosotros para formar, yo puedo utilizar la formación del nitrógeno, el nitrógeno molecular, para formar un compuesto nitrogenado. Pero si yo quiero formar nitrógeno, ¿a partir de qué lo formaré? Si a la condición de temperatura, por ejemplo, de 298 y 1 bar, el estado más estable es el mismo. Entonces, al hacer la reacción, la ecuación química, la entalpía de formación del mismo elemento en el estado normal tiene que ser igual a 0, porque los productos es igual exactamente a los reactivos. No es que no tiene un valor de entalpía molar, claro que lo tiene. El problema es que esos valores se cancelan porque no puedo formar nitrógeno a partir de otro que no sea el mismo nitrógeno, porque ya el nitrógeno es el estado más estable. Otra valor que hemos elegido como 0 para la entalpía de formación es en el caso que tenemos disoluciones iónicas, donde se genera un problema porque de alguna manera nosotros no podemos separar en una disolución solo tener los cationes y en otra solo tener los aniones. En la disolución tenemos una mezcla de ambos cuando tenemos una sal disociada. Entonces, para evitar ese problema se ha elegido de manera por convención de que la entalpía de formación en el estado normal de los iones H+, obviamente acuoso, ¿no? Porque están disociados, sea igual a 0. Entonces, estas prácticamente son dos convenciones que nosotros podemos verificar en datos tabulados. Encontrarán que normalmente todas las tablas, la mayoría, no todas, pero sí una buena parte, tienen sus datos tabulados a 298 o a 25 Celsius, Kelvin, y obviamente tenemos que fijar la presión en el estado normal, que es lo que define el estado normal, a 1 bar. En estas condiciones podemos revisar los datos tabulados y observar primero que los elementos tienen estados de formación 0, porque ya están en su estado más estable o estado de referencia, y luego ver que estructuras más complejas pues tienen ya valores de entalpías de formación con valores positivos o valores negativos, dependiendo si porque esto sería igual también a la entalpía de reacción, si es una reacción endotérmica o exotérmica. Ahora podemos ver algunos valores de algunas entalpías de formación. Esta es para compuestos inorgánicos a 298. Como les digo, casi todas las tablas están con esa referencia de temperatura. Podemos ver entonces, por ejemplo, que para formar agua líquida, esa formación ocurre bajo un proceso exotérmico a 298 y 1 bar de presión. Para formar agua gaseosa también es un proceso exotérmico. Tenemos algunos compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, en este caso todos son inorgánicos. Para ver cuál sería. Miren, algunos, como les mencionaba, son positivos, entalpías de formación, o sea que realizan reacciones endotérmicas, y pues negativos. También lo mismo ocurre para la formación de compuestos orgánicos, donde tenemos aquí está el benceno, tenemos algunos alcoholes,
y alcanos, ¿no? El único que aparece con signo positivo es la formación del benceno líquido. Entonces, en ese caso sería un proceso endotérmico para la formación. Necesitaríamos proporcionar energía en ese caso. No aparece ningún elemento, pero en las tablas de sus libros de texto o de su manual pueden verificar que los elementos aparecen con entalpías de formación igual a 0. ¿Cómo vamos a realizar los cálculos cuando tenemos esas entalpías de formación y necesitamos determinar entalpías de reacción? Para eso realmente vamos a utilizar una trayectoria, un proceso bajo una trayectoria. Lo que nosotros necesitamos son, estamos hablando de dos reactivos acá en su estado normal y a una temperatura T cualquiera, y lo que necesitamos son productos siempre en el estado normal y a esa misma temperatura, de tal manera que estamos realizando un proceso isotérmico. ¿Cómo voy a llegar de reactivos a productos? Para poder utilizar el estado normal, que está referenciado por los elementos de las moléculas, entonces tenemos que llevar esos reactivos a sus elementos en su estado normal, a esa temperatura, y luego de esos, o sea, que de los reactivos se descompongan a sus elementos y que de los elementos se formen los productos. Esa sería la trayectoria. Para eso vamos a hacer la entalpía de reacción, no es más que la sumatoria de las entalpías de formación multiplicadas por sus respectivos factores estequiométricos de cada uno de los compuestos que yo esté analizando. Esa entalpía de reacción tiene que ser igual a esta transición o a este cambio de entalpía en 1, porque tengo que demostrar esto. Tengo que ver que esa entalpía de reacción, a partir de esta trayectoria que yo he planteado, haciendo uso de que es una función de estado, tengo que llegar a esta sumatoria del factor estequiométrico por las entalpías de formación. Esa entalpía de reacción es igual a la suma de 2 más 3, que es lo que yo llevo. Voy a comenzar a analizar cada una de ellas, tanto 2 como 3, para comprobar que llego a la primera ecuación, a esta ecuación. Primero, para 2, lo que yo tengo definido para las entalpías de formación es que van desde los elementos hasta su compuesto. Como aquí está ocurriendo el proceso contrario, desde los compuestos hacia sus elementos, colocaré un signo negativo porque ya vimos que las entalpías, si están basadas en el mismo estado de referencia pero que van en sentido contrario, tienen el mismo valor numérico pero con signo contrario. Yo voy a formar a partir de sus elementos aquí, formaré a A y formaré a B. Entonces tengo que sea la suma de la formación de A más la formación de B, obviamente multiplicado todo por su respectivo factor estequiométrico. En el caso de la entalpía de 3, pues ahora sí no necesito cambiar de signo porque ya voy desde sus elementos hasta sus productos. Sus productos en este caso es C y D. Al hacer la suma para la entalpía de reacción, que será la suma de ambas, voy a tener que cambiar de signo, ¿no? Porque tengo entalpía positiva de signo de cada uno de los que corresponden a los reactivos, que son A y B, y así ustedes pueden ver que utilizando la misma convención puedo acomodar, estos son los productos que van con signo positivo, con sus respectivos factores estequiométricos, generalizando, y los reactivos sacando factor común -1, será también la sumatoria positiva de cada uno. Y de esa manera yo, a través de una trayectoria, yo he llegado a la misma conclusión que tenía aquí en la primera ecuación. ¿Cómo lo puedo ver de manera gráfica? Así como lo vimos con los cambios de fase o cambios físicos. Yo tengo elementos y productos. Estoy generando a partir de los elementos. Puedo ir hasta reactivos y puedo ir hasta productos. Ya vimos qué está sucediendo con los reactivos, que como va en sentido contrario, si fuese hacia abajo esta flecha, con dirección en la misma dirección que de elementos a productos, entonces este valor sería positivo, pero aquí es negativo porque va en sentido contrario. ¿Cómo puedo ver esta ecuación también? De que si yo tengo
el estado de formación de los productos, que involucra que vaya desde sus elementos hasta su estado final, tendría toda esta relación, y si yo le quito lo que va desde elementos hasta reactivos, pues definitivamente que sería esta otra parte, me queda la entalpía de reacción, que la entalpía de reacción no es más de la que va desde los reactivos hasta los productos. Esta es la entalpía que yo estoy interesada en estimar. Entonces son dos gráficos que al final se complementan y muestran y llegan a la misma conclusión, que puedo determinar la entalpía normal de reacción a partir de las entalpías normales de formación de cada uno de los productos. ¿Cuáles son las condiciones, los temas a resaltar aquí? El estado normal, el estado de referencia, y lo que es a partir de qué se están midiendo esas entalpías de formación.